Gracias por acompañarnos. Le paso la palabra a Nilan para empezar. Gracias, Mackenzie. Hola, ¿qué tal a todos, a todas? Bienvenidos una vez más a otra orientación, otro webinario para nuevos beneficiarios por parte de la Oficina de la Violencia en contra de la Mujer. Yo soy Nilan Patel, que estoy a cargo de la asistencia técnica y capacitación. La presentación del día de hoy es para Activating Change y nuestra presentadora es Sandra Harrell. Este es uno de nuestros proveedores integrales que tiene un centro de recursos para servir a la comunidad con discapacidades y sorda. Con esto le voy a pasar la palabra a Sandra. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy. Yo soy Sandra. Muchas gracias, Nilam. Gracias, Mackenzie. Y gracias y bienvenidos a todos, a todas. Felicidades también por su nueva subvención. Y bueno, como Nilam también lo estuvo mencionando, Activating Change está a cargo del Centro de Recursos de Discapacidad y también para personas sordas, que es el proveedor de asistencia técnica por parte de los beneficiarios de la Oficina de Violencia en contra de la Mujer y algunos otros beneficiarios potenciales. Y a través de este centro de recursos les damos a los beneficiarios capacitación y asistencia técnica también con respecto a cómo sobrevivir a sobrevivientes sordos y con discapacidades. El día de hoy, entonces, voy a pasar un poco de tiempo hablando justamente de las experiencias de personas sobrevivientes con discapacidades y también algunas oportunidades para que ustedes puedan incorporar algunas de estas estrategias de cambio en sus organizaciones y bueno, pues también algunos de los recursos que están disponibles para ustedes, igualmente en caso que les inspire a hacerlo después de la sesión del día de hoy. Y de la misma manera, pues en la parte final del webinar voy a poner un link en el chat para que puedan solicitar asistencia técnica directa. Pero bueno, vamos a empezar. Nada más para poder empezar en la misma página con respecto a entender las discapacidades. Y bueno, una de las cosas que nosotros siempre hacemos nota, de lo que siempre hacemos nota cuando estamos hablando de discapacidades en nuestra sociedad, es que las discapacidades en realidad son una parte muy normal de la condición humana. Si una persona vive lo suficiente, pues es muy probable que pueda adquirir algún tipo de discapacidades relacionadas con la edad en algún punto. Puede ser que haya también discapacidades temporales a lo largo de la vida debido a un accidente. Muchas de ustedes tal vez han tenido también discapacidades congénitas que han tenido toda su vida. Pero nosotros como sociedad hemos tenido esta tendencia de tratar las discapacidades como algo anormal, que está fuera de la norma. Pero en realidad es una de cada cinco o una de cada cuatro personas en Estados Unidos que tienen discapacidad, dependiendo de la definición también que se esté utilizando para discapacidad. Si está utilizando la definición de la ley de estadounidenses con discapacidades, es una de cada cinco personas, entonces una, dos, tres, cuatro, cinco. Y la OMS tiene una definición que cuando se aplica dice que es una de cada cuatro. Y la discapacidad, la verdad es que es una categoría bastante amplia también. Muchas veces se nos han enseñado a pensar en las discapacidades principalmente como discapacidades físicas, parcialmente también debido a que los iconos que nosotros utilizamos para determinar o marcar que algo es accesible, pues muchas veces tiene una persona que esté utilizando una silla de ruedas. Entonces, en nuestra mente probablemente pensemos en la discapacidad como principalmente una discapacidad física o también pudiera ser sensorial. ¿Por qué? Porque pues muchas veces vemos también en los espacios que hay a lo mejor intérpretes de lengua de señas estadounidense o subtítulos que nos recuerdan, ah, sí, claro, también hay personas sordas en el mundo. Pero en realidad, como yo lo mencioné, la discapacidad es una categoría mucho más amplia que incluye discapacidades que pueden impactar el procesamiento de información de una persona. A estas se les llaman discapacidades cognitivas y esto también puede venir en la forma de algo que a lo mejor pudiera haberse adquirido a través de una lesión en la cabeza, trauma cerebral. Muchas veces este tipo de cosas hacen que una persona experimente este tipo de discapacidad cognitiva y también puede ser congénita, es decir, algo que está presente con la persona desde el nacimiento. A veces empieza a notar cuando ya a lo mejor empieza esa persona a ir a la escuela y entonces empezamos a darnos cuenta de que su capacidad para leer tal vez puede estar un poco más comprometida y entonces puede ser que a la persona se le diagnostique dislexia o TDA, pero sin embargo, pues al final es una
cuestión de una discapacidad que impacta la posibilidad de la persona de procesar información. No necesariamente quiere decir que no pueda aprender esta persona después de cierto punto. Esas serían las discapacidades intelectuales, porque ahí sí hay un impacto en la capacidad que tiene la persona de aprender después de cierto punto. Y muchas veces esta puede ser que esté presente en el momento de nacimiento y se pueden ir identificando a lo largo de las diferentes etapas de desarrollo. También se puede adquirir una discapacidad intelectual a través de una lesión cerebral que también puede provocar que se pierda mucho del aprendizaje que una persona ya tiene o de lo que ya había memorizado, o que también se ve impactada la capacidad para poder generar o crear nuevos recuerdos, pero en la gran mayoría de las personas que tienen discapacidades intelectuales es algo que llevan consigo y con lo que han batallado desde su nacimiento. Algunas de las cosas que impactan a las personas con discapacidades intelectuales, probablemente más que cualquiera de las otras categorías de discapacidad, es a lo que nosotros le llamamos infantilización. Y esto básicamente implica tratar a las personas con discapacidades intelectuales como si fueran eternos niños, ¿no? Y mucho de eso viene del hecho de que durante mucho tiempo, pues de hecho, y la verdad es que todavía incluso en nuestra sociedad hablamos de una persona como que tiene la edad mental de X, Y o Z, ¿no? Entonces muchas veces estamos hablando de una mujer de 25 años y decimos que ella tiene la mente de un niño de 10 años, ¿no? Entonces esto lleva a que las personas piensen que la gente que tiene discapacidades intelectuales se quedan en esta etapa de ser niño. Uno de los resultados de eso, y de hecho voy a tocar también este punto un poco más adelante, pero mientras ya lo mencioné, uno de los resultados de eso es que entonces negamos cierta información de las personas que tienen discapacidad intelectual con respecto a límites sanos, sexualidad sana, relaciones sanas. ¿Por qué? Porque asumimos que nunca van a tener este tipo de relaciones. Y esto también crea pues un factor de riesgo muy significativo para que haya violencia doméstica y sexual. Ahora, la mayoría de nosotros estamos familiarizados con la categoría de discapacidades físicas. Una vez más, estas puedan estar presentes desde el nacimiento. También puede ser algo que se haya provocado incluso por el simple hecho de dar a luz, ¿no? Que a lo mejor pudiera ser parálisis cerebral, o también pudiera ser distrofia muscular, que muchas veces es una discapacidad congénita que impacta la fuerza que tienen los músculos de una persona, o también puede ser una discapacidad adquirida a través de un accidente o también de una enfermedad. Y después, por supuesto, están las discapacidades psiquiátricas, que de hecho me parece que dentro de nuestro campo probablemente la mayor de la experiencia que nosotros tenemos es justo con personas que tienen discapacidades psiquiátricas, ya sea a través del trauma o debido también a la discapacidad psiquiátrica en donde se les ha puesto en riesgo debido a la violencia doméstica y sexual, pero este tipo de discapacidades psiquiátricas pueden ser cualquier cosa desde depresión severa hasta ansiedad, hasta también desorden bipolar, hasta esquizofrenia. Incluso dentro de esa categoría, la verdad es que en sí misma es sumamente amplia y hay muchas diferentes formas en donde se puede presentar la discapacidad. Y finalmente también están las discapacidades sensoriales, que estas son las discapacidades que impactan cualquiera de los cinco sentidos. Principalmente estamos hablando de la vista y el oído cuando hablamos de este tipo de discapacidades sensoriales. Sin embargo, pues apenas estábamos teniendo una conversación antes de que les diéramos el acceso sobre el COVID y cómo eso puede impactar el sentido de el gusto y del olfato. Entonces hay ciertas enfermedades o lesiones que finalmente pues también pueden impactar esos sentidos, el de gusto, el de olfato, el de tacto, pero principalmente aquí nos estamos refiriendo aquí a la parte del oído y la vista. Ahora, una salvedad que también hay que tomar en cuenta cuando estamos hablando de las discapacidades sensoriales que impactan el oído es que no todas las personas que han adquirido o que tienen pérdida auditiva o que batallan con esto se identifican como personas que tienen una discapacidad. Hay un
con un subconjunto de personas más grande, que de hecho ya se han identificado que pues puede ser una minoría cultural y lingüística, y esta se define por parte del uso de lengua de señas estadounidense. Entonces puede ser una minoría cultural y entonces no necesariamente se perciben a sí mismos como sordos propiamente, sino como sordos, digamos, con minúscula. Entonces es importante también tener esto en cuenta, porque cuando estén trabajando con personas sobrevivientes y en el trabajo que hacen, no nada más es una cuestión de dar acceso lingüístico, sino que también se van a querer asegurar de que están también dando servicios culturalmente relevantes para la comunidad sorda. No sé si mencionamos esto al principio, puede ser que se haya mencionado, pero tal vez no lo mencioné, pero bueno, en caso de que tengan alguna pregunta para mí a lo largo de esta sesión, sería maravilloso si lo pueden poner en la caja que dice Q&A o preguntas y respuestas, porque el chat ya tiene mucha actividad con muchos de ustedes que se están saludando, se están presentando, y yo no quisiera perder una pregunta importante. Si tienen una pregunta, por favor, entonces pónganla en la caja de Q&A. Me parece que también es importante, ya cuando estamos considerando o pensando en cómo servir a los sobrevivientes con discapacidad, entender cuáles son algunos de los contextos culturales y sociales que tienen las personas con discapacidades y que pueden incorporar también en nuestros servicios. Entonces es importante saber que durante mucho tiempo las personas que tienen discapacidades, pues se les trataba como si su discapacidad fuera como una maldición de Dios, o que había a lo mejor algún tipo de retribución kármica por un mal comportamiento. Y la verdad es que eso definitivamente puede ser que haya definido a la experiencia de las personas con discapacidades durante cientos y cientos de años, hasta llegar al punto en el que si una persona daba a luz a una persona, a un niño con una discapacidad, pues inmediatamente estaba esta intención de poner a ese menor en una institución. Entonces, para muchas personas con discapacidad de cierta edad, pues sus vidas tempranas incluso las pasaron dentro de una institución como tal. A lo largo de los diferentes años, ese modelo, digamos, religioso o moral de tratar a las personas con discapacidad cambió un poco más a un modelo de lástima o de caridad. De hecho, si nosotros pensamos, por ejemplo, en algunos de los niños que, no sé si puede ser que recuerden, pero había estas comerciales en donde estaban al aire y se mostraban estos niños que tenían discapacidades, y la intención era tratar de evocar como este sentido de lástima, básicamente, para que la gente pudiera dar o dinero y fuera para cierta caridad y para tratar de arreglar esa discapacidad, o para tratar de abordar algunas de las barreras que pudieran enfrentar los niños con discapacidades. Y una de las cosas interesantes con respecto a este modelo es que muchas veces, para poder evocar esa sensación de caridad o de lástima, pues entonces muchas de las personas que se veían en cualquier tipo de publicidad o de campañas que estaban alrededor de este tipo de discapacidades, pues eran niños justamente. Entonces esto también ha alimentado el hecho de que las personas con discapacidades generalmente se les vean como niños permanentemente. Como lo estaba mencionando anteriormente, las personas que tienen discapacidades intelectuales, muchas veces se le asigna esta edad mental, que es lo que hace que la gente los trate como si fueran niños eternamente, pero al mismo tiempo tenemos este modelo de lástima y de caridad que también está tratando de evocar esa idea, que la gente se sienta mal por las personas que tienen discapacidades, y pues quién más puede provocar esa simpatía que un niño que tiene discapacidad. Por eso muchas veces los niños eran los que se representaban en este tipo de publicidad, para poder cementar todavía más esa idea en nuestra cultura de que las personas con discapacidad son niños por siempre. Y la tercera forma en la que nuestra sociedad ha tratado a las personas con discapacidad es a través de un modelo médico de la discapacidad. Y cuando hablamos del modelo médico, la discapacidad es algo que se ve como algo que tendría que curarse o que arreglarse. Muchas personas en situación de discapacidad sufren mucho trauma relacionado con la medicina y con los hospitales, básicamente debido a todo lo que han tenido que sufrir cuando han ido creciendo, porque han intentado arreglar esta discapacidad, curar su discapacidad, y hay muchas personas con autismo que también hablan del modelo ABA a la hora de tratar el autismo.
Y ahora los adultos, cuando reflexionan sobre este modelo, consideran que es un modelo abusivo, porque básicamente lo que estaban intentando hacer es forzar a los niños que tenían autismo a entrar dentro de unas normas societales. También había mucho control para que los niños se comportasen de una forma que estuviese de acuerdo con la norma establecida por la sociedad. Sé que he dicho que utilizasen el preguntas y respuestas, pero ahora me gustaría que reflexionasen un poquito en el chat y que reflexionasen sobre lo siguiente. ¿Cuál es la historia general que se ha contado a la hora de tratar a las personas en situación de discapacidad a lo largo de la historia? Ya sea pensando en la discapacidad como si fuese una maldición de Dios o algo con lo que tenemos que sentir pena o algo que tenemos que arreglar. ¿Cuál es el mensaje principal que han recibido? Tenemos a una persona que dice que se debe a un déficit. Efectivamente, es algo que escuchamos mucho en el modelo médico y en el modelo de lástima. Hablan mucho de la pérdida, es decir, algo que no es positivo en absoluto. Y la discapacidad se describe como teniendo algo de menos. Y esto es algo que veo también en el chat. Las personas con discapacidad son diferentes, esto crea diferentes estigmas. Rebeca dice que eso está muy mal. Y el hecho de ser tratado como una persona a la que se tiene que curar o a la que todo el mundo siente lástima por ella, al final esto hace que creamos que nuestras necesidades básicas o la participación que tenemos en la sociedad suponen una cierta carga para la sociedad. Y esto se traduce en la ley de estadounidenses en situación de discapacidad. Mm, Básicamente se establece que no son una carga. Y me gustaría tomar esta idea, el hecho, el hecho de tener acceso a las necesidades de las personas como si fuese algo diferente. Porque tenemos que tener en cuenta que todos estamos recibiendo un lugar, el mundo nos da un lugar para estar, para poder cubrir nuestras necesidades. Y quizás, pues, por ejemplo, si no fuésemos una sociedad como la que somos, pues no necesitaríamos luces por la noche, luces en la calle o pues no necesitaríamos otros elementos que tenemos y son elementos básicos que nosotros consideramos que necesitamos y que no se consideran como extra, como adicionales, como especiales o como una carga. No obstante, los modelos de discapacidad, la forma que tratamos a las personas en situación de discapacidad en nuestra sociedad, hace que nosotros reforcemos esta idea de que cualquier cosa que necesite una persona en situación de discapacidad es algo especial, adicional o supone una carga. Y las personas en situación de discapacidad llevan esto con ellos. Nosotros hemos llevado a cabo una sesión de escucha en un proyecto en el que estoy trabajando y una de las personas decía lo siguiente, este proyecto se centra en abordar los maltratos que llevan a cabo los cuidadores. Y una de las personas nos decía que cuando pudo contratar a su cuidador-cuidadora fue cuando era adulto. Y al final, como siempre se ocupaba su madre de ello, pues esta persona sentía que todas sus necesidades eran demasiado. Entonces, este tipo de mensajes, de nuevo, refuerzan esta idea y vemos que los mensajes no solo vienen de la sociedad, sino que también viene de la familia. Toda esta información es básicamente para que entiendan un poco por dónde vamos a ir, para que entiendan el tema de las personas en situación de discapacidad. Y en este ámbito, a la hora de brindar servicios a, a personas que sufren violencia doméstica y sexual, también tenemos la responsabilidad de darles estos accesos a sus necesidades.
y vamos a hablar un poquito más sobre cómo podemos hacerlo. Antes de ello, me gustaría hablar sobre la violencia doméstica y sexual en las vidas de las personas en situación de discapacidad, porque tenemos que tener en cuenta que todo esto ha marginalizado también a las personas en situación de discapacidad en nuestra sociedad. Y muchas de ustedes quizás piensan, pues es que a lo mejor no he trabajado nunca con una persona en situación de discapacidad, quizás con una discapacidad psiquiátrica, pero de una discapacidad, por ejemplo, intelectual. Y esto no quiere decir que estas personas no estén experimentando violencia sexual y doméstica. No, es porque estamos diseñando nuestros programas de forma que parece que nuestros programas no acogen o no están diseñados para las personas en situación de discapacidad, pero lo cierto es que las personas en situación de discapacidad experimentan tasas muy altas de violencia. En cuanto a la investigación limitada que se ha llevado a cabo centrada en esta población, sabemos que las mujeres que han experimentado violencia de la pareja tienen más del doble de probabilidades de declarar también una discapacidad. Además, los hombres con discapacidad declaran haber sufrido violencia sexual en algún momento de su vida en comparación con el 4% de los hombres sin discapacidad. Y casi el 50% de las personas con discapacidad fueron agredidas 10 veces más que el resto en su vida. Y el 20% de los adultos sordos han sufrido abusos físicos por parte de una pareja íntima y el 15% ha experimentado relaciones sexuales forzadas en una relación de pareja íntima. Por lo tanto, en nuestro trabajo a la hora de abordar la violencia doméstica y sexual, estamos hablando de un conjunto de población de personas que están experimentando violencia doméstica y sexual y que, por supuesto, necesitan también tener acceso a nuestros servicios. Por lo tanto, como movimiento y como ámbito, tenemos que estar preparados para poder servirles correctamente. Además, también es muy importante que seamos conscientes de lo siguiente. La forma en la que se manifiesta la violencia doméstica y sexual en la vida de las personas en situación de discapacidad muchas veces no se refleja en los materiales de nuestros programas. Y les voy a comentar un ejemplo. Para muchas personas en situación de discapacidad, la mayoría de los agresores están conectados a ellos a través de esta discapacidad. Pues pueden ser, por ejemplo, cuidadores, pueden ser conductores de transporte accesible o pueden ser alguien que esté trabajando en la terapia de rehabilitación, quien esté causándoles este daño. Y nuestros materiales no reflejan esto, porque normalmente hablamos sobre las parejas, los novios, las novias o los conocidos y conocidas. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay muchas personas en situación de discapacidad que a quien nunca les enseñaron que podrían tener un novio, una novia, una pareja en el futuro. Y lo que les está ocurriendo por la relación que tienen con una persona debido a su discapacidad. El problema no es solo que este tipo de agresores no estén reflejados en nuestra literatura, sino que hay también otro problema en el hecho de que una persona esté sufriendo daño por una persona que esté conectado a ella a través de la discapacidad. ¿Y qué mensaje pueden obtener las víctimas teniendo en cuenta las altas tasas de victimización? Por favor, dejen sus comentarios en el chat. ¿Puede preguntar de nuevo? Sí, me han preguntado que vuelva a hacer la misma pregunta. La pregunta es la siguiente. Si están experimentando algún daño porque han estado conectado a alguien debido a su discapacidad, ¿qué mensaje internaliza usted debido al daño que está experimentando, que está sufriendo? Tenemos respuestas que dicen que no puedo confiar en las personas, las relaciones que no son sanas, no me van a creer. Elena nos está diciendo, me están haciendo daño porque soy una persona que sufre una discapacidad.
Al final este es el mensaje principal, efectivamente. Piensan que son vulnerables y esto está codificado incluso en nuestros requisitos de denuncia obligatoria, porque hablamos sobre una denuncia obligatoria de los maltratos de adultos vulnerables. Así que efectivamente, muchas veces piensan, esta situación nunca va a cambiar, ¿cómo va a cambiar? Muchas veces piensan que es su propia culpa y muchas veces piensan, si yo no sufriese esta discapacidad, pues eso no me estaría ocurriendo. Como he dicho anteriormente, ¿con qué lenguaje utilizamos cuando hablamos sobre una persona quien es inherentemente vulnerable? Quizás son nuestros propios sistemas los que les están haciendo vulnerables, porque no, el hecho de tener una discapacidad no quiere decir que tengas que sufrir daños, no, es que nosotros como sociedad no estamos tratando a las personas que sufren discapacidades como personas que tienen su valor. mm, O no estamos pagando, por ejemplo, a las personas los suficientes salarios para que se preocupen por usted o para darles la suficiente formación para que puedan cuidarles. Únicamente vemos que esto se repite de empleador en empleador. Así que son cosas que son muy críticas y que tenemos que tener en cuenta. Cuando yo era defensora para sobrevivientes y me ocupaba de los servicios directos, una de las cosas más difíciles a las que me solía enfrentar era a la autoculpa, de que las propias personas eran un imán para los maltratos. Era como si el agresor podía cometer todos los daños que quisiese porque era así. Y esto es lo que ocurre con los sobrevivientes en situación de discapacidad, porque es lo que creen que, pues, debido a esta discapacidad, sufren dicha violencia. Y esto es muy importante. Los proveedores de servicios directos tienen que ser capaces de reconocer todo esto que estamos mencionando. Y como defensores, como personas que apoyamos a los defensores, también tenemos que ser capaces de hablar de una forma crítica sobre esto con el sobreviviente en situación de discapacidad, para explicarles las formas en las que la sociedad hace que ellos sean vulnerables. No es la propia discapacidad como tal lo que hace que sean vulnerables, sino la propia sociedad, haciéndoles inaccesibles o teniendo estándares muy bajos en materia de empleo para las personas en situación de discapacidad, por ejemplo. Y también las otras formas en la que la sociedad hace a las personas con discapacidades vulnerables es todo de lo que ya mencioné, todo lo que he estado hablando sobre la negación de información sobre relaciones saludables. Esto es algo sistémico. En general vemos a las personas con discapacidades que se les dice que pues, ¿por qué obtendrías información con respecto a a una relación sana o saludable? Si pensamos en ti como una persona que tiene 10 años permanentemente. Y una vez más, eso hace que las personas pues sean increíblemente vulnerables, en alto riesgo, las personas con discapacidad, porque pues ahí suceden un par de cosas. Cuando una persona sí muestra interés en la persona, pues entonces eso se hace muy emocionante y entonces la persona piensa, oh, wow, alguien realmente quiere tener una relación romántica conmigo, pero nadie te ha enseñado cómo tendría que verse esa relación romántica y esta persona puede ser que tenga toda la información y pueda utilizar ese poder por encima de esta otra persona. Entonces, eso también puede crear otro tipo de vulnerabilidad en el sentido de que si algo está sucediéndote a ti, por ejemplo, pero nadie te está dando el lenguaje suficiente para poder platicarlo, entonces no vas a poder comunicar eficientemente qué es lo que está pasando, porque nunca nadie te enseñó sobre consentimiento en una relación sexual o límites saludables, cómo es que todo esto se pudiera ver o cómo sería para ti. Entonces ahí se crea una barrera para que tú, si eres una persona con discapacidad, puedas buscar ayuda también. Y veo también algunas cosas que están poniendo en el chat, si están compartiendo parte de.
a qué es a lo que podría llevar esto en una persona con discapacidad. Una de estas cosas es, bueno, pues me tengo que aguantar el abuso para poder accesar atención, también la parte médica o seguir en la comunidad. O si quiero participar en la sociedad, pues entonces simplemente esto fue lo que me tocó en la vida. Gracias por mencionar eso y por favor pueden seguir haciendo sus comentarios en el chat. No voy a leerlos todos, pero este me resaltó bastante. Y después, bueno, todo de lo que yo he estado hablando hasta el momento cuando se trata de poder entender el contexto cultural, ¿no? Y social con las personas con discapacidad, pues en realidad de lo que se trata es de opresión sistemática de las personas con discapacidades, ¿no? Porque las personas que tienen discapacidades, pues se les aísla muchas veces y también tienen esta educación especial, entre comillas, o estas olimpiadas especiales, entre comillas, también se les ponen diferentes áreas, no necesariamente en la sociedad principal. Y también el aislamiento lo que hace es que pone a estas personas a los márgenes de nuestra sociedad y esto en realidad pues tiene ciertos resultados, como por ejemplo la posibilidad de explotar a las personas con discapacidad con relativa impunidad. Y de hecho, en la mayoría de los lugares en nuestro país hasta 2020, era perfectamente aceptable el pagarle a las personas con discapacidades centavos de dólar por su trabajo. Es decir, no había salario ni tampoco una expectativa de un salario mínimo. ¿Por qué? Porque pues tenían una discapacidad y entonces los empleadores les estaban dando, pues, se les decía como que era un pase, ¿no? Les decían, bueno, si tú le das trabajo a esta persona, les puedes pagar mucho menos del salario mínimo, por supuesto, creando un tipo de ciclo de pobreza para las personas con discapacidad y ese ciclo de pobreza pues definitivamente se va acumulando por el hecho de que pues entonces no puedes ganar más allá de cierta cantidad de dinero y todavía puedes obtener tus beneficios públicos, que a propósito pues esos son los que tú tienes que pagar, ¿no? Por ejemplo, todo el equipo si es que necesitas o auxiliares o ayudantes, una silla de ruedas, cualquier otro tipo de equipo, atención de la salud, entonces no puedes ganar más allá de cierta cantidad y aparte también había una penalidad de matrimonio para personas con discapacidad, en donde si se casaban pues entonces podían perder sus beneficios públicos también. Entonces, solo crea todavía más este ciclo de pobreza y va más allá, porque entonces hace prácticamente imposible muchas veces para que una persona con discapacidad pueda salir de una relación abusiva y dañina. Aparte también de este tipo de dinámicas, está la dinámica agregada de esta falta de confidencialidad. Y para algunas comunidades, ¿no? Por ejemplo, para la comunidad sorda, las comunidades suelen ser bastante pequeñas y cerradas, incluso los intérpretes también de lengua de señas en las comunidades, dentro de las comunidades, aunque ellos pueden escuchar, pues al final siguen siendo parte de esta comunidad como muy cerrada y entonces se siente que, bueno, pues si yo voy a un proveedor de servicio, por ejemplo, y ellos están dando un intérprete de lengua de señas para poder dar ese acceso a comunicación, pues ese mismo intérprete a lo mejor puede ser la misma persona que interpreta en mis clases de historia o en mi iglesia los domingos. Entonces, de alguna manera, incluso si el intérprete o la intérprete tiene los estándares más altos de ética cuando se trata de, bueno, qué es lo que están interpretando y nunca violarían la confidencialidad, de todas maneras puede hacer que la persona, el sobreviviente o la sobreviviente, sienta que no tienen esa confidencialidad. Ahora, para personas que tienen discapacidades intelectuales, bueno, y también algunos otros tipos de discapacidades igualmente, como por ejemplo discapacidades significativas de salud mental, pues puede ser que haya a una persona que es quien se reemplaza y es un tomador de decisiones que ya puso ahí el tribunal y entonces resulta en una falta de confidencialidad para la persona que busca tener ciertos servicios o incluso victimización. Y ya mencioné igualmente que en todos los 50 estados, de hecho, tenemos algunos requerimientos obligatorios de denuncia para abuso de adultos vulnerables, que de hecho eso también puede cerrar las avenidas de confidencialidad para adultos que pudieran no necesariamente necesitar esta burocracia en
sus vidas. Es decir, potencialmente podrían solo pedir ayuda y de hecho muchas veces solamente están pidiendo ayuda, pero resulta en que haya esta denuncia obligatoria que entonces invita a que venga toda esta burocracia a sus vidas y eso no fue realmente lo que pidieron. Otras capas para personas con discapacidades también pueden incluir el tener miedo de que se les meta a una institución en caso de que mencionen o divulguen que tienen una discapacidad o si están experimentando cierta victimización. Y estas son el tipo de cosas que muchas veces aprovechan los agresores y lo utilizan como una amenaza. Ah, sí, ve y cuéntale a alguien que te estoy haciendo esto. Y lo único que va a suceder entonces es que a mí me van a dar un manotazo, pero a ti te van a poner en alguna institución o en alguna residencia. Y esto sale justo de las experiencias en la vida real de personas con discapacidades que han tenido esta denuncia obligatoria que se les hizo. Entonces empieza esta investigación, llegan los investigadores y entonces deciden que la persona estaría más a salvo en una residencia, ¿no? Entonces yo sé que, por ejemplo, yo estuve trabajando directamente con personas sobrevivientes y una de las cosas que yo siempre quise poner atención fue cuál era su emergencia principal, porque muchas veces para las personas sobrevivientes con las que trabajaba, su emergencia principal, una vez que ya llegaban al albergue, es que ya no estaba ahí su agresor. Y era una cuestión de saber, ok, ¿qué es lo que realmente necesitas entonces para poder acomodarte, digamos, aquí antes de que empecemos a abordar todas estas otras cosas? Es decir, qué es lo que se tiene que preparar para ti, para que puedas realmente estar presente y puedas abordar todas estas cosas que están sucediendo en tu vida. Para personas con discapacidades, su emergencia principal pudiera ser que tienen tanto miedo de que van a perder su libertad, que van a perder su independencia. Entonces también es importante para los promotores y defensores reconocer ese miedo muy real con el que pueden estar y es parte de la razón por la que posteriormente voy a estar platicando también sobre algunos de los cambios que ustedes pueden hacer dentro de su organización y pueden incluir el hacer muy claro y abordar si es que ustedes tienen la obligación de denunciar o no, porque muchas veces los defensores no son personas que tengan que denunciar obligatoriamente y eso es algo bueno, porque entonces pueden decirle a la persona, oye, puedes hablar conmigo, este es un espacio confidencial y podemos ver todo lo que te está sucediendo, podemos planear para eso, para ver cuáles son tus siguientes pasos sin tener que decirle a nadie y sin yo tener que decirle a nadie. Pero si ustedes sí son personas que están obligadas a denunciar, eso es crítico porque no van a querer invitar a alguien a que les platiquen sobre este tipo de cosas sin que ustedes sean muy claros de que efectivamente, pues, cuál pudiera ser la consecuencia que podría resultar después. Puede ser que también haya un temor o una amenaza de que pierdan otros servicios como el cuidado personal. Una de las estrategias que las personas abusivas pueden utilizar en las vidas de personas con discapacidades es justo ser un cuidador en el que confían y del que depende la otra persona. Entonces, si ustedes empiezan a decir, oye, mira, esto no me gusta, no me gusta que me estés hablando de esta manera o que hagas esto, que te lleves mi dinero. No sé, si una persona, por ejemplo, con discapacidad menciona eso, dice como que me tocas de más cuando me estás llevando a la cama para acostarme en la noche y duele, bueno, pues entonces si la persona empieza a decirlo, puede ser que el agresor diga, ok, entonces ya no lo voy a hacer y simple y sencillamente lo dejan sin ningún tipo de cuidado en lo más mínimo. Entonces está esta amenaza muy real que una vez más sale de este tipo de experiencias vividas. Otro problema que puede surgir también para las personas con discapacidades, y esto es bien importante cuando, por ejemplo, se está haciendo planeación de seguridad para personas para sobrevivientes con discapacidad, es una falta de transporte accesible. Y cada comunidad con la que hemos trabajado en más de 100 comunidades en este punto dentro de Estados Unidos, siempre hacemos una evaluación de necesidades y en cada una de esas evaluaciones de necesidad, una de las que siempre salen y es un problema significativo es la falta de transporte accesible para personas con discapacidades, ¿no? Que porque para poder llegar a una reunión, para poder llegar a trabajar, para poder trasladarse y hacer cualquier cosa que necesitan, ¿no? Para poder vivir una vida independiente, pues siempre es difícil porque
ya sea que o el transporte accesible no existe en esa comunidad o está muy, muy limitado, porque muchas veces el transporte accesible que sí está disponible en estas comunidades tienen una ruta fija, lo cual quiere decir que si una persona a lo mejor está tratando de dejar una relación abusiva, pues entonces el agresor va a saber exactamente en dónde o hacia dónde va el transporte accesible en cualquier punto, simplemente viendo la ruta fija en la que está ese transporte accesible. Por eso es que es un problema muchas veces en la planeación de seguridad también. Entonces, de alguna manera, pues este sí es un problema de infraestructura que, pues digo, definitivamente tenemos esta batalla a contracorriente en ese sentido, pero es un problema serio en nuestra sociedad porque realmente no hay muchas opciones de transporte accesible. Y creo que sigo y sigo con este tema y la verdad es que es algo que a mí sí me llega de forma muy personal. Una buena amiga mía, su esposo, que de hecho tenía cáncer de colon, resultó en que pues él tenía que utilizar una silla de ruedas. Y finalmente, pues ella vivía justo afuera, en las afueras de Nashville, entonces ella no tenía acceso al transporte accesible que existe en Nashville y el proveedor de transporte accesible en su condado, pues requería que ella hiciera citas con 3 semanas de anticipación. Y ella decía, es que ni siquiera hago mis citas para ir al doctor con 2 semanas de anticipación. Fue una situación imposible, básicamente, para ella. Y después, pues nosotros estábamos revisando justo, ¿no? Que a lo mejor pudiera utilizar mi vehículo y que a lo mejor lo pudiera convertir en un vehículo accesible para silla de ruedas, etcétera. Pero iba a costar más o menos como $70,000 el poder convertir mi camioneta de $18,000 en una accesible. Entonces, definitivamente sí es un problema muy serio que me parece que definitivamente tenemos que arreglar en conjunto, porque específicamente en esta intersección realmente puede crear todo tipo de barreras para poder obtener ayuda. Y ya mencioné un poco esta parte, pero bueno, cuando se niega información sobre cómo es una relación saludable o cómo no es una relación saludable, cuál es el comportamiento abusivo, qué es un abuso, realmente puede ser muy difícil para una persona saber que lo que están experimentando pues en realidad es abuso o puede incluso llegar a ser un comportamiento delictivo. Pueden pensar, bueno, pues simple y sencillamente, como ya lo veíamos en el chat, así es mi vida, esto fue lo que me tocó y esto es mi destino, básicamente para poder obtener el apoyo que necesito. Tengo que experimentar este tipo de cosas. Y además también hemos hablado sobre el hecho de que pueden haber experimentado violencia durante todas sus vidas cometida por diferentes agresores. Y esto vuelve a reforzar la idea de que son un imán para los maltratos, que sus necesidades resultan en personas agresoras, maltratadoras que llegan a sus vidas y además tienen un trauma que se acumula porque han experimentado violencia cometida por diferentes y múltiples agresores durante toda su vida. Por lo tanto, esto es un trauma sobre otro trauma sobre otro trauma. Y además también están gestionando el trauma después de pasar por intervenciones médicas que han tenido que sufrir cuando eran niños y niñas. O pues cuando les han tratado mal los miembros de sus familias, por ejemplo, las personas sordas. Muchas personas pues nacen en familias que nacen en familias donde las personas deciden no aprender lengua de signos, por lo tanto, estos niños crecen sin tener acceso a la información que el resto de personas que sí que pueden oír correctamente pueden tener. Entonces, esto también es trauma con el que están viviendo. Y es, como he dicho anteriormente, un trauma y otro que se van acumulando. Por lo tanto, los defensores, los consejeros y los terapeutas tienen que estar preparados para abordar todos estos traumas. Además de todo lo que ya acabamos de mencionar, nuestras organizaciones también tienen barreras. Las organizaciones de discapacidad muchas veces no están equipadas para abordar la victimización. Además,
Normalmente no utilizan un enfoque informado en el trauma y la forma en la que realizan estos informes obligatorios es que hay una barrera a la hora de informar sobre el lugar. Y muchas veces lo que ocurre es que no se trata de un lugar confidencial donde ellos pueden denunciar o informar. Además, las organizaciones de servicios a las víctimas tradicionales muchas veces no son accesibles. Y no es por mala intención o por malicia, sino porque están trabajando con los recursos que tienen y muchos de estos recursos a veces son donados y quizás no tienen la suficiente amplitud para llevar a cabo una campaña más amplia o para crear un nuevo edificio bien diseñado para personas en situación de discapacidad y muchos de los defensores o los proveedores de servicios no cuentan con los recursos o la formación para cumplir con las necesidades únicas de las personas en situación de discapacidad. Por eso digo que hay barreras en los sistemas relacionados, como por ejemplo el sistema APS, el sistema de justicia penal, los servicios protectores de los adultos y muchas veces se utiliza la narrativa que establece que las personas en situación de discapacidad no son creíbles y que la mejor forma de ayudar a una persona en situación de discapacidad es introducirlos en un entorno que sea mucho más restrictivo, pero quizás esta no es la solución. Entonces, todos los sistemas que tenemos aquí para las personas en situación de discapacidad acaban siendo problemáticos. Y eso es uno de los motivos por los cuales estamos hoy aquí. Y por eso la OVW, la Oficina de la Violencia contra la Mujer, destaca que los beneficiarios tienen que intentar y tratar de trabajar para las personas en situación de discapacidad. Entonces, ahora bien, ¿cuáles son algunas estrategias para el cambio? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es echar un vistazo a nuestros servicios y ver cómo podemos quizás mejorarlos a través de las políticas, los procedimientos, a través de la formación del personal, los recursos que ofrecemos. Este es un muy buen punto de partida. Además, también tenemos que saber que los servicios normalmente se brindan a través de espacios físicos. Por lo tanto, en este caso tendremos que analizar cuál es la accesibilidad de estos espacios y, si es necesario, pues hacer un plan para cambiarlos. Hay algunas cosas que tendremos que pasar años para implementarlos, sobre todo cuando hablamos de estos espacios físicos. No obstante, hay otras cosas que, pues básicamente consiste en mover algunos muebles para crear un espacio por el que se puedan pasar. Y esto puede producirse en un día. Y yo creo que la verdad es que merece mucho la pena echar un vistazo a nuestros programas, utilizar la comunicación física, utilizar también unas lentes de accesibilidad y decir, vale, pues ¿qué podemos cambiar hoy? ¿Qué podemos cambiar en un año? ¿Y qué tenemos que cambiar a largo plazo? Crear alianzas también es un paso muy importante. En este caso, yo les recomiendo que queden con algunas organizaciones de discapacidad en sus comunidades, que intenten conocerles, intenten entenderles, intenten a entender cómo ellos brindan los servicios, qué relaciones tienen a la hora de abrir sus servicios, para que les hablen a los participantes de los programas sobre la violencia doméstica y sexual, es decir, conocer estas organizaciones de discapacidad y después decidir con qué organizaciones queremos tener una relación a largo plazo. Yo creo que este tipo de organizaciones pueden ser muy útiles, sobre todo cuando queremos obtener equipos de emergencia para una persona, por ejemplo, donde el agresor le ha destrozado la silla de ruedas o algún otro tipo de tecnología asistiva. Entonces, si podemos identificar una persona de asistencia que nos puede apoyar en este sentido, pues la verdad es que esto sería muy útil para contar con ellos dentro de nuestros programas. Y por eso digo que es muy importante crear alianzas.
Y además tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos en la comunidad para sensibilizar y para promover la rendición de cuentas. Tenemos que saber las responsabilidades de las organizaciones para brindar alojamiento y de los defensores. Tenemos que tener en cuenta el tipo de acceso a las necesidades que los humanos necesitan. Por ejemplo, si necesitan, por ejemplo, defensa legal, pues podemos ver si hay algún coordinador ADA en el tribunal, intentar conocer a esta persona y ver cómo podemos hacer una solicitud de alojamiento, por ejemplo. Y cualquier trabajo que realicen para prevenir, sobre todo lo que tienen que hacer es asegurar que están incorporando las experiencias reales de las personas en situación de discapacidad en su trabajo de prevención. Por ejemplo, si van a las escuelas, pues lo que pueden hacer es preguntar si los niños en situación de discapacidad van a poder participar en sus formaciones y en la defensa también. Hay algo que ya he mencionado, que la investigación que tenemos disponible es muy limitada. Por lo tanto, para aquellas personas que están haciendo investigaciones, que están llevando a cabo diferentes evaluaciones, pues averigüen si es algo sobre lo que quieren seguir investigando, porque lo cierto es que no tenemos suficiente información. Muchas veces lo que tenemos proviene de personas en situación de discapacidad y esto es muy importante y esto es lo que guía las recomendaciones que nosotros realizamos. No obstante, también es muy importante contar con números empíricos y científicos para así poder avanzar en políticas, para así poder obtener más fondos directos a estas temáticas. Y por eso mismo es muy importante seguir promoviendo la investigación y las evaluaciones. Ahora mismo me gustaría compartir con ustedes algunas de las herramientas que estamos ofreciendo relativas a todos los temas que hemos mencionado. Voy a dejarles esto escrito en el chat. En en la página web pueden registrarse con una cuenta y en la página web tenemos diferentes formaciones y herramientas. Una de las herramientas que tenemos es un sistema para medir los indicadores de rendimiento. Y este es un muy buen lugar donde pueden empezar para identificar lo siguiente, entender qué es lo que estamos haciendo correctamente, qué es lo que estamos haciendo muy bien y en qué ámbitos tenemos que seguir invirtiendo para así mejorar los servicios a las personas en situación de discapacidad. Estas herramientas se han desarrollado sobre programas de violencia doméstica em, que tienen refugios, en programas de agresión sexual, en programas de violencia sexual y doméstica. Y además también tenemos una serie de indicadores para organizaciones de discapacidad y una serie de organizaciones para organizaciones que quieren servir mejor a los sobrevivientes sordos. Por lo tanto, es una buena herramienta para utilizar para entender qué tal les está yendo en las diferentes áreas de trabajo. Además, también les recomendamos que presten atención a las políticas y a los procedimientos, sobre todo aquellas específicas para los sobrevivientes en situación de discapacidad. En este caso, por ejemplo, pues las denuncias obligatorias, aquellas políticas cuando alguien tiene una tutela o representantes de los beneficiarios, en caso de que trabajen con alguien que está experimentando abuso financiero, pues los representantes de los beneficiarios es algo pues que tenemos que tener en cuenta y es algo que se tiene que tener mucho en cuenta en los casos de explotación. Así que bueno, pues siempre hay que tener políticas en ese sentido y siempre tenemos que tener una política de alojamiento. Si esta política lo que nos va a decir es cómo podemos obtener alojamientos y cuáles son las expectativas de nuestras organizaciones sobre cuál es un marco temporal razonable. Y yo diría que un marco temporal razonable serían menos de 12 horas. Yo no sé lo que piensan ustedes, pero yo si de repente necesito apoyo, pues no me gustaría tener que esperar
3 días para poder hablar con una persona. Entonces es muy importante que echen un vistazo a estas políticas y sobre todo destacar las necesidades de los sobrevivientes para que sea mucho más fácil cuando vengan a nuestra organización. También contamos con recursos en línea. Tenemos en la página web donde contamos con formaciones que están diseñadas específicamente para proveedores de servicios directos. Y en este caso me gustaría recomendarles 3 cursos. Uno es crear servicios accesibles y seguros a través de políticas y procedimientos. En este caso les mostramos cuáles son los elementos que quieren incluir en este tipo de políticas. Después tenemos otro curso sobre la evaluación para el acceso físico y la seguridad, básicamente como pues es una revisión del acceso y luego también el acceso en nuestros materiales de programa, básicamente entender si nuestros materiales son accesibles para las personas y todos los materiales que tenemos para los sobrevivientes son accesibles para todos los sobrevivientes. Estos cursos son gratuitos, están en línea y por lo tanto quiere decir que pueden realizarlos cuando quiera que tengan un poquito de tiempo. Cuando hablamos de crear alianzas, aquí les dejo algunos recursos. Uno es el apoyo a las víctimas de delitos con discapacidades. Desde la crisis está la curación. Entonces, si están trabajando con un sobreviviente y ese sobreviviente, por ejemplo, necesita equipamiento médico, así van a poder entender un poquito más los tipos de organizaciones de los que pueden obtener este recurso en particular. Y además también tenemos una pequeña hoja sobre desarrollar colaboraciones para forjar nuevas colaboraciones que sean sólidas. En cuanto a la sensibilización y la promoción de la rendición de cuentas, lo que hacemos normalmente es ofrecer webinarios mensuales dentro de nuestra serie de webinarios de acabar con los malos tratos de personas en situación de discapacidad. Este mes es el día 21 y se centra en el acceso en las vidas de las personas en situación de discapacidad y normalmente se celebran los martes, sea el tercer martes o el cuarto martes del mes. La verdad es que cambia de año a año, tengo que echar un vistazo a cuándo es este año, pero bueno, de todas formas, pueden echar un vistazo en la página web End Abuse y además también se pueden inscribir para inscribirse en nuestra lista de mensajes y así recibirán notificaciones cuando se abran los registros. Y además también he hablado sobre el abogar por los alojamientos. Entonces, en nuestra página web tenemos un recurso que se llama la caja de herramientas Just Ask y tenemos una caja de herramientas para defensores, otro para las fuerzas del orden y otro para los abogados y fiscales. Por lo tanto, si están interesados en todo esto, pueden ir a nuestra página web y descargar todas estas cajitas de herramientas. Si quieren una copia, pues digamos que están muy interesados, pues me pueden escribir y les puedo enviar una copia y se la enviaría gratuitamente, no habría problema. Y tenemos muchas de las copias físicas, así que no tendríamos ningún problema en enviársela. Así que si les interesa, envíenme un email y no habrá problema. Y bueno, pues también nosotros brindamos asistencia técnica. Vamos a suponer que, por ejemplo, a ustedes les llama a alguien en la línea de crisis hoy en la noche y van a estar trabajando con alguien que tiene algún tipo de discapacidad intelectual y simplemente les gustaría revisar algunos recursos específicamente. Bueno, pues me pueden mandar un email directamente. eh,
que la verdad es que no lo recomiendo porque tengo muchísimos emails sin leer en mi bandeja de entrada en este momento, pero bueno, yo espero que en 2025 esto mejore porque ahora sí ya tengo una asistente, pero también pueden escribir a hello@activatingchange.org como aparece en pantalla o también pueden igualmente mandar una solicitud para asistencia técnica en este link que de hecho ahorita se los voy a copiar y se los voy a dar. Y me parece que tal vez utilizar este link va a ser la mejor opción porque ahí tenemos a nuestra maravillosa coordinadora de acceso, que es la persona que está monitoreando este link justamente. Entonces, si ustedes mandan una solicitud en este link, van a poder obtener una respuesta muy, muy rápidamente. Lo voy a poner ahora mismo en el chat. Veo también en el chat algo que me parece que es muy importante también. Y Aparna, lo que estaba diciendo, espero que lo diga bien, es mi preocupación sería las limitaciones de recursos basándose en el estatus migratorio de las personas sobrevivientes. En algunos estados, sobre todo en el sur, puede ser que no tengan las redes de seguridad para personas que no son ciudadanos. Sí, definitivamente es cierto. Y la mayoría de las organizaciones para personas con discapacidad lo tienen como uno de sus cuatro valores justo, ¿no? Que van a servir a cualquier persona, no importa en realidad. Entonces, todavía les pueden ayudar de todas formas a poder obtener esos recursos sin tener que pasar por todos los sistemas. Me refiero al sistema jurídico, etcétera. Entonces, pueden ayudar a, a dar cierta asistencia, por ejemplo, con equipo o ayuda auxiliar, justo porque lo tienen como uno de sus valores principales que van a servir a todas las personas. Ahora, eso no quiere decir que va a ser fácil. Yo nada más diría que de forma muy general, pues sí, digo, como con cualquier tipo de atención que brinda el Estado, cualquier cosa que pasa por el sistema, digamos, pues definitivamente es difícil poder documentar, ¿no? A las personas que han estado aquí, porque hay personas que han estado en una lista de espera para tener una asistencia de cuidado personal durante 10 años. Entonces, definitivamente no es fácil generalmente poder hacer que si una persona tiene discapacidades que puedan satisfacer sus necesidades y mi recomendación entonces sería que ahora más que nunca verdaderamente se empiecen a crear alianzas con programas para personas con discapacidades, porque yo no sé si efectivamente van a poder resolver este problema inmediatamente, pero creo que solamente es a través de estas alianzas que entonces podemos crear ciertas soluciones y que de alguna manera puedan pues darle la vuelta, digamos, a estos sistemas, a estas, esta atención que brinda el Estado, ¿no? Y de esa manera podemos tener soluciones innovadoras en colaboración. Veo que hay dos preguntas. Deb, aquí dice si pudieras poner por favor los links en el chat. No sé exactamente a qué links te refieres, si pudieras aclarar, por favor. Y otra persona está diciendo, me encantaría traer esta capacitación a mi organización. Una muy buena forma de hacer eso justamente es llenar el formulario que acabo de poner en el chat, Michelle. Entonces, si haces eso, de esa manera te vamos a dar seguimiento muy, muy rápidamente. También me puedes mandar un email directamente como lo mencioné y como dije, pues sí, ya ahora tengo a una maravillosa asistente, entonces pues bueno, puede ser que pueda darte respuesta mucho más rápidamente porque Janice es parte de mi vida y estoy muy agradecida por eso, pero no sé si hay alguna otra pregunta. En caso de que no, pues entonces creo que vamos a poder regresarles el tiempo que restaba el día de hoy, lo cual siempre es algo bueno. Hola, ¿me pueden ver o no? Yo no te puedo ver, Nilam. Nunca sé qué sucede con mi computadora, pero bueno, de cualquier manera yo nada más quería decirte muchísimas gracias, Sandra, por tan maravillosa presentación. Definitivamente, por favor, accesen, contacten a Activated Change en caso de que necesiten cualquier tipo de servicios de asistencia técnica o capacitación. Son maravillosas. Y bueno, pues les deseo un maravilloso resto de su día. Una vez más, gracias a Sandra. Y para el siguiente webinario, que va a ser el lunes, la próxima semana, ahí vamos a tener al Instituto Asia Pacífico en contra de la violencia de género y van a estar presentando sobre su centro de recursos, que es para todos los beneficiarios, también con respecto al Centro de Recursos de Interpretación y de Traducción. Espero que tengan un muy buen resto de su día y un muy buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias a todos y a todas.
nos vemos el lunes.